Wow, hay una atmósfera de gloria tan fuerte y yo la declaro, decreto y declaro que todos los que están conectados a través de las naciones y aquí en los Estados Unidos, que lo que Dios está desatando aquí lo desata en tu vida, en tu familia y en tu casa, porque por el Espíritu de Dios somos uno y Él es omnipresente. Él está aquí, Él está allá a la misma vez. Gloria al nombre del Señor. Vamos a establecer algunas verdades acerca de este domingo de Pentecostés. A través de todo el mundo se celebra el día de hoy, domingo de Pentecostés, y diferentes iglesias tienen diferente revelación, entendimiento acerca de lo que el domingo de Pentecostés es. Quiero traer un poquito de entendimiento, primeramente comenzando con la palabra Pentecostés, que viene del griego y significa 50, número 50, hablando de días. Pentecostés literalmente significa 50 días. La palabra en hebreo para esta fiesta, esta celebración que llamamos Pentecostés, es Shevaot, que significa semanas. En otras palabras, es un tiempo marcado por Dios. Un tiempo marcado por Dios ¿de qué? De celebrar que Dios es el proveedor y Él nos ha dado una provisión de poder. Diga conmigo, provisión de poder. El Señor estableció, es importante que usted entienda que Dios es un Dios de tiempos. Dios estableció en la Biblia su propio calendario, que es diferente al calendario griego-romano que nosotros seguimos. Las fiestas que Dios estableció para que alabemos su nombre, para que lo alabemos a Él, son 7 fiestas que no son judías, sino que son fiestas para todo aquel que cree en el Señor. ¿Habrá alguien aquí que crea en el Señor? Si usted cree en el Señor y yo creo en el Señor, nosotros tenemos que celebrar 7 fiestas. Ahora, el pueblo judío tiene decenas de fiestas. Pero hay 7 que no son exclusivas de él, sino del pueblo judío, sino que son para una ordenanza para todo aquel que cree en el Señor. Entonces, por eso nosotros no podemos decir eso es cosa del pueblo judío nada más, o eso son cosas viejas que pasaron, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el eterno. Él no cambia, y ni su sombra, ni aun su sombra cambia. Por esa razón, Él vive en la eternidad y Él es el eterno. En Él no hay pasado ni tampoco hay futuro, sino un continuo presente. Entonces, cuando todo lo que Él establece, lo establece de la eternidad para la eternidad. Por tanto, Él no cambia. Y cuando tú y yo reconocemos eso, entonces dejamos de pensar de que Dios anda cambiando y cambiando y cambiando, inventándose cosas una y otra vez. Quiero decirte que Dios tiene un plan redentivo que Él trazó desde hace mucho, mucho tiempo, y Él ha venido desarrollando ese plan redentivo, ese plan de salvación y de redención para con la humanidad y para con toda la creación, y Él lo viene haciendo y lo viene ejecutando exactamente como lo planeó. Y no debe ser sorpresa, porque Él es Dios y Él es soberano y Él es el creador de los cielos y la tierra. Amén. Entonces Él estableció estas 7 fiestas. Estas 7 fiestas marcan un camino desde la redención y la salvación que es en Cristo, un camino hasta la manifestación de su gloria. Entonces, dentro de esas 7 fiestas hay 3 fiestas principales. O sea, yo le quiero dar un curso
de 4 horas en 10 minutos. Así que preste atención. Mientras más amén diga, más yo sé que está prestando atención y podemos movernos más rápido. Todo comienza en el calendario de Dios con la fiesta que sucedió en el primer mes, que es la Pascua, o diga conmigo, la salvación que Dios nos da para libertarnos del diablo. Y esa salvación o redención es en Cristo Jesús. Entonces en el libro de Éxodo vemos que el Señor salvó al pueblo de Israel del ángel de la muerte y también los liberó del yugo pesado de la esclavitud de Faraón. De igual manera, cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, nosotros comenzamos con Dios, tenemos un comienzo, nuestro camino con Cristo comienza, y en ese momento, en ese comienzo, tú y yo cuando venimos a Cristo, como varios vinieron hoy y se reconciliaron con el Señor, al tú confiarle tu vida al Señor Jesucristo, entonces la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él permitió que su cuerpo fuese flageado y crucificado y su sangre bendita derramada para pagar el precio por nuestros pecados, para quitarle la autoridad al ángel de la muerte, el derecho legal de separarnos de Dios por nuestros pecados fue quitado por la obra de Jesucristo, y todo el que recibe a Jesucristo recibe perdón y vida eterna y es libertado del poder o el yugo o las cadenas del diablo. Así como el pueblo de Israel fue libertado del yugo de la esclavitud, que eran esclavos de Faraón, y Faraón los maltrataba, y mientras más trabajaban, más sufrían, porque el diablo, al que bien le sirve al diablo, mal él le paga. ¿Están aquí? Mientras más trabajaban, más los afligía, porque eran esclavos de Faraón, del diablo. Entonces la primera Pascua sucedió exactamente en la misma fecha que sucedió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que murió en la fiesta de la Pascua. ¿Están aquí, familia? Entonces de ahí cuenta 50 días y viene la fiesta de Pentecostés, que tú y yo hemos leído y vamos a leer nuevamente en el libro de Hechos capítulo 2, y ahí se está celebrando la fiesta de las semanas, o la fiesta donde el pueblo de Israel ya para ese entonces ha producido un primer fruto y se lo ha entregado al Señor. Como hoy testificó el hermano John. Hermano John es un señor como de 70 y pico de años que le creyó a Dios por la ofrenda de pacto por el Centro de Milagros, y sin saber cómo hacerlo, porque ya él está en el retiro, retirado con su esposa. Él entró y comenzó en obediencia a dar toda la semana, aunque fuera un mínimo de $5. En este primer servicio él testificó al final que Dios le proveyó a él y a su esposa, y ya pudieron pagar completamente la ofrenda de pacto de 1,045. Y usted dice, ¿cómo Dios puede hacer eso? Están retirados, son personas de 70 años, etcétera. La fe. Por la fe el justo vivirá. Ahora, por causa de su fe y de su obediencia, ahora él va a cargar con una promesa que Dios dio, que va a tocar sus generaciones, sus hijos y los hijos de sus hijos por 40 años, porque eso fue lo que dijo el Señor. Entonces, el punto que quiero establecer es que Dios es un Dios de tiempo, y estamos alineándonos hoy con la fiesta de Pentecostés, que la fiesta de Pentecostés es una celebración de la provisión del poder sobrenatural de Dios. Entonces, pero muchos de nosotros tal vez no estemos ahí, pero todos debemos de estar ahí, porque Dios es un Dios de tiempos. Y Él nos viene trayendo por este camino, que lo vemos primeramente con el pueblo de Israel,
en lo literal en el libro de Éxodo, pero que en lo espiritual tú y yo lo vivimos. En otras palabras, lo que yo quiero que tú entiendas es que desde la Pascua o desde que recibimos a Cristo, el Señor nos trae por un camino y hoy Él quiere que tú y yo estemos listos y tengamos la fe. No estemos llenos de miedo, no estemos llenos de duda, no estemos llenos de argumentos en nuestra mente limitantes, pero Él quiere que estemos listos y llenos de fe y listos para obedecer, porque Él quiere llenarnos de su poder para que tú y yo seamos testigos y tú y yo podamos manifestar su poder, porque escrito está en Marcos 16:16 que estas señales seguirán a los que creen. Orarán por los enfermos y ellos serán sanados. Echarán fuera demonios y los demonios huirán. Tomarán cosa venenosa, cosa mortífera y no les hará daño. Diga conmigo, estas señales seguirán a todos los que creen. Pero para llegar a ese lugar, familia, de caminar en la fe del Hijo de Dios, tenemos que estar dispuestos a caminar con Dios y a conocer a Dios. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto y ellos pasaron y ellos fueron llevados, y el primer obstáculo fue el Mar Rojo. Y entonces ahí estaban en el Mar Rojo y simplemente empezaron a escuchar y a ver que Faraón levantó su ejército y venía detrás de ellos para pelear con ellos, para matarlos. Porque el diablo no se queda con los brazos cruzados. Los que recibieron a Cristo, se reconciliaron con Cristo, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted no va a entrar en temor o en miedo. Usted lo que va a levantarse más bien en la fe del Hijo de Dios y reconocer que su Dios no solo es Salvador, pero su Dios también es el proveedor de todo lo que usted necesita, incluyendo la autoridad y el poder para echar fuera al diablo. Amén. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Entonces ellos tuvieron esa experiencia de salvación. Estaban ellos aquí no lo puedo hacer, pero aquí lo voy a hacer. Esa experiencia de salvación donde ellos tuvieron ese encuentro con Dios. Dios los llamó a celebrar la primera Pascua. Ellos agarraron un cordero sin mancha, agarraron la sangre y la aplicaron en los linteles de sus casas. El ángel de la muerte vino y no entró, no tenía permiso de entrar por la sangre del cordero. Así como el diablo no tiene el derecho legal de entrar en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, no tiene el derecho legal por la sangre de Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. Diga conmigo, no tiene el derecho. Porque hoy estamos celebrando el poder de Dios en nosotros. Hoy estamos celebrando Pentecostés, la provisión de poder de Dios. Y entonces el ángel de la muerte pasó, pero no los pudo tocar. Y ellos experimentaron la primera Pascua. Cuando vinieron y se encontraron con el Mar Rojo, entonces el Señor le dice a Moisés, usa el don que yo te he dado. Usa lo que te he dado. Por eso cuando estábamos alabando y adorando a Dios y cantábamos ese cántico, cada vez que ellos decían resucitarás, eso era una ola que salía del Espíritu Santo. ¡Bum! ¿Cuántos la sentían? Cuando era como un martillo cada vez que ellos decían resucitará, y no importaba quién la dijera. Lo decía Leila y Leila lo decía en español o en portugués. Yo no sé si lo dijo en portugués, yo entendía todo como en español. Yo le entiendo a ella todo. Entonces yo no sé si habló portugués o no, pero yo le entendí como si estuviera hablando español. Entonces, pero también lo dijo Juan Carlos y también lo dijo Ana Luisa. Cada vez que cualquiera lo dijera, cuando decía la palabra, era como la palabra. Resucitaré, ¡pum! Y volvía yo de nuevo a sentir ese golpe, porque el Espíritu de Dios estaba haciendo algo, está haciendo algo en ti y en mí. Él está sencillamente levantando y despertando en ti esos dones, ese llamado, ese propósito, y Él te está diciendo, agarra lo que te he dado y levántalo y úsalo, porque tú eras mi poder.
y tú verás mi salvación. Y le dijo eso a Moisés. Y entonces Moisés levantó la vara, pasaron en seco. Pero aquí viene una parte importantísima que yo quiero que tú entiendas. El Señor no solo los salvó de la muerte y los liberó de las cadenas de la esclavitud de Faraón, pero ahora Dios comienza a revelarse y a mostrarse que Él es el que pelea por ellos. Porque ellos cruzan y dicen, no, aquí la historia no ha acabado. Vengan para acá, le dice a los egipcios, vengan para acá, para el agua, vengan para acá. Y cuando estaban todos dentro del agua, vino y hizo ¡pum! Y cerró las aguas y los ahogó todos, porque Jehová pelea por nosotros. Jehová pelea por nosotros. Jehová pelea por nosotros. Jehová pelea por nosotros. Y después cruzaron y empezaron a cruzar y caminaron ahí unos días. Estuvieron 3 días sin beber agua. Todo esto está en Éxodo. Le estoy leyendo a ustedes desde Éxodo capítulo 12 a Éxodo 19. Pero como no tengo tiempo, estoy yendo a las millas, como decimos en Puerto Rico. Entonces ellos empezaron a caminar y entonces 3 días estuvieron sin beber agua y de momento llegaron a un oasis, a un cuerpo de agua en medio del desierto, y corrieron a beber agua y las aguas estaban amargas. Entonces con todo eso que estaban secos de 3 días, todo eso era tipo de la obra de Jesucristo, porque Jesucristo estuvo 3 días, ¿verdad? Del viernes al domingo. Ellos estuvieron 3 días sin beber agua, y cuando bebieron el agua estaba amarga. Esa era tipo de la obra redentora de Jesucristo. Entonces ellos empezaron a quejarse, sabiendo ya que ese Dios que tan grande, poderoso, los había salvado ya con señales y con prodigios. Entonces empezaron a quejarse. Pero vino Moisés y clamó a Dios, y vino Dios y le dijo: agarra ese palo, ese árbol que está ahí, le dijo, y levántalo y arrójalo en las aguas. Y entonces vino Moisés y agarró aquel arbusto y lo arrojó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y todos ellos, aquellos 2 millones de personas, pudieron beber agua, y agua dulce. Y allí ellos alabaron al Señor y dijeron: Jehová es Jehová Rafa, Jehová es nuestro sanador. Entonces, amén, denle un aplauso al Señor, porque mira lo que está pasando. Yo no me he vuelto loco, hoy es día de Pentecostés, pero yo le voy a explicar por qué le estoy enseñando todo esto. Ellos ya ahora no solo descubrieron a su Salvador y al que pelea por ellos, pero también el que los sana, el que pelea por ellos y los liberta, su libertador. Pelea por ellos y los libertó de los ejércitos de egipcio. El Salvador también es su libertador, que pelea por ellos, y su sanador. Y entonces el Señor los acerca y eventualmente llegan al pie de la montaña del monte Horeb. La palabra Horeb significa rojo, porque cuando la gloria de Dios se puso sobre aquel monte parecía como la parte de arriba de un volcán encendido. Estaba enrojecido con la gloria de Dios, y todos los que lo vieron dijeron: este es el monte rojo, o este es el monte Horeb, o este es el monte donde está la gloria de Dios encendida. Yo no sé de usted, pero yo estaba electrificado, porque la gloria de Dios está encendida en esta casa. Está encendida en esta casa. Y el Señor bajó, y el pueblo estaba al pie de la montaña. Pero entonces Dios empieza a hablar con voz de trueno, y aquello empieza a temblar, y aquello se llenó de humo con la gloria chequiná de Dios. Y el pueblo se llenó de miedo y le dijo a Moisés: nosotros no queremos subir, tú sube, y lo que él diga nosotros vamos. Tú nos lo dices a nosotros y nosotros lo hacemos, lo obedecemos. Pero ¿cuántos saben que eso no funciona así? Diga conmigo: eso no funciona así. Gracias también los que están arriba, este pueblo. ¿Por qué no funciona así? Porque la obediencia, la verdadera obediencia, es producida de un corazón que cree y confía en Dios y en sus palabras. En otras palabras, tenemos que conocer al Dios verdadero, y según lo conocemos, nuestra fe se establece más y nuestra confianza en Él crece más y más.
Amén. No es lo mismo conocer el Dios que salva al Dios que salva y libera. Al Dios que salva, libera y pelea por ti en todo momento. Al Dios que salva, libera, pelea por ti y te sana y es tu sanador. Al Dios que no solamente te salva, pelea por ti, te libera, te sana, pero también te quiere llenar de su espíritu y darte poder sobrenatural. Cuando tú vienes conociéndolo a Él y conociendo sus palabras, lo que Él ha dicho, en sus palabras hay poder. En Éxodo, el primer Pentecostés fue la provisión de Dios de su palabra. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, le dio la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Las palabras de Dios, si ellos las creían y las obedecían, los hacían a ellos el tesoro de Dios. Un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo de pacto, un pueblo llamado a vivir una vida extraordinaria. Porque hay poder en las palabras de Dios. Pero hay que creerlas, y el que verdaderamente las cree, entonces las obedece. ¿Están aquí, familia? Entonces hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, y el primer Pentecostés fue la provisión del poder de Dios a través de su palabra. Tanto poder hay en la palabra tanto poder hay en su palabra que cuando Jesucristo es guiado al desierto para enfrentar a Satanás, y Satanás le viene con las mismas 3 trampas que le tiró a Adán y a Eva en el jardín del Edén. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que humanamente estaba muy débil porque había estado en ayuno 40 días. Físicamente estaba lo más débil de Jesucristo. Él estaba en su estado más débil. Sin embargo, cuando el diablo viene a tentarlo con las mismas 3 tentaciones que le dio a Adán y a Eva, ¿qué dijo él? Escrito está. Le dijo, escrito está. En otras palabras, con el poder sobrenatural de la palabra, Él le aplastó la cabeza al enemigo. Y de ahí Él salió. De ahí Él descendió a comenzar a predicar las buenas nuevas y a decirle a la gente: cambien su manera de pensar, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hay poder sobrenatural en la palabra de Dios. Y ellos recibieron ese primer Pentecostés en Éxodo, del poder de la palabra de Dios. Pero ellos no querían conocer a Dios porque les dio miedo. Pero yo hoy, ahora mismo, ato todo espíritu de miedo y todo espíritu de temor a todos aquellos que dicen: ay, me da miedo cuando siento lo sobrenatural. Ahora yo ato esa influencia que viene del infierno y te está deteniendo conocer más a tu Creador, tu Salvador, tu Redentor. Sí, Él es sobrenatural. Sí, vas a temblar en su presencia, pero en su presencia estarás seguro. En tu presencia tú serás provisto de todo lo que necesitas. Por ende, yo en esta hora le digo al miedo: sal en el nombre de Jesús. No puedes permanecer. Yo quiero que tú lo digas conmigo. Dile: miedo, sales ahora en el nombre de Jesús. Y ellos perdieron ese propósito tremendo que Dios tenía para ellos, esa generación. Y el Señor dijo: ok. Y entonces levantó a sus hijos y dejó que todos ellos se murieran en el desierto. Y Dios trabajó con sus hijos, con la siguiente generación. Pero tú y yo no será así. Tú y yo, Dios nos va a usar a nosotros, y nos está usando a nosotros, y nos va a usar más a nosotros, y también va a usar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Amén. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que permitir que el Señor, déjeme agarrar esto. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ayude a entender dónde estamos en este camino. Porque Él quiere que nosotros estemos aquí. Todos hoy tenemos que salir por esa puerta estando aquí. Y aquí es Pentecostés.
Aquí es recibiendo la provisión del poder del Espíritu Santo, que lo vamos a leer. Pongamos a Hechos capítulo 1, versos 7 y 8. Ahí vamos a leerlo, porque en el Pentecostés que usted y yo leemos en el libro de los Hechos, estaban ellos orando y estaban unánimes y en la misma fe, en el mismo espíritu. Y el mismo día de Pentecostés, el mismo día que miles de años atrás el Señor había provisto la palabra, ahora el Padre envió al Espíritu Santo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, ellos fueron llenos del poder de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Todos necesitamos estar aquí, porque este es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Que de ahora en adelante tú seas usado con un mayor poder, y que seas usado en todos los dones, en toda la fe, y que todo lo que tú hagas prospere. Porque era una celebración de que ya estaban dando mucho fruto. Por eso ese día, el día de Pentecostés, Hechos 2, cuando ellos recibieron al Espíritu de Dios, Pedro predicó y todos los 120 le ayudaron a ministrarle a la gente. Y hubieron 3,000 personas que vinieron a Cristo. ¿Y cuántos saben que nosotros seremos una iglesia de miles? En el nombre poderoso de Jesús. Y eso lo hizo el poder del Espíritu Santo. Pero a través de todos los años, la celebración de Pentecostés, el pueblo de Israel viene y presenta sus ofrendas de pacto. ¿Por qué? Porque Dios los ha empoderado para prosperar. Diga conmigo, es poder para multiplicar. Es poder para fructificar. Es poder de Dios en mí. Ahora, leámoslo. Dice Hechos 1:7. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar las fechas y los tiempos, y a que a ustedes no les corresponde saberlo. Verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. O sea, este poder de Dios tiene siempre como primado lo eterno, y lo eterno son las almas. Como secundario está el poder de fructificar, de multiplicar, de prosperar financieramente, de que tu cuerpo sea sanado, que tu cuerpo prospere, que puedas recibir sanidad y vivir en salud. Todo eso es secundario. Lo primario es tu espíritu, tu vida, y en las almas que tú y yo vamos a testificar con el poder de Dios. Vamos a testificar de las buenas nuevas de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a testificar nuestro testimonio, lo que Cristo ha hecho en nosotros y en nuestra familia y en nuestros hijos. Ayer el domingo pasado testificaba mi esposa y yo acerca del milagro que Dios hizo en la vida de Sofía. Amén. Para nosotros eso es grande porque fue un caminar de 7 años para ver la gloria de Dios en ese sentido. Y lo vimos, ¿por qué? Porque Jehová es nuestro sanador. No solo el mío, no solo el de Sofía, es tu sanador, es nuestro sanador. Y en medio de todo esto el Señor te va a usar. Y Él quiere que tú te enciendas, como cantábamos, con el espíritu de fe en Cristo, para que tú puedas caminar con el poder de la palabra y el poder del Espíritu. El poder de la palabra es que cada vez que lo que Él ha dicho, tú lo crees y lo estableces. Por ejemplo, yo vengo orando esta semana, los intercesores también, y venimos estableciendo esta verdad, que para los que creen, estas señales les seguirán. Orarán por los enfermos y serán sanados. Orarán por los endemoniados y los demonios saldrán de ellos y serán libres. Y si nos comemos algo que está contaminado, no nos hará daño. Esas son las señales para los que creen, y nosotros establecemos esa verdad. Y así establecemos todas las verdades todos los días de la vida. Es el poder, ese es el Pentecostés de la palabra.
Pero el Pentecostés del Espíritu es un poder que la palabra de Dios dice en dunamis. Vamos a Hechos, bueno, aquí está que dice, recibiréis, aquí lo dice, ¿verdad? Poder, ahí está, recibiréis poder, Hechos 1:8. Esa palabra poder en el griego es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Eso quiere decir que es un poder explosivo. Es un poder, ¡pum!, como en medio de la alabanza que estábamos sintiendo cómo venían esas olas. Vuelvo y les repito, cuando decían resucitarán, eso era una ola que venía el Espíritu Santo, ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! ¿Por qué? Porque es un poder sobrenatural. Amén. Y recibirán poder. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia. Ahora, el diablo es un experto acusándonos y tratando de robarnos la fe. Y ciertísimamente hoy aquí hay personas que tuvieron un mal fin de semana porque se descuidaron, porque todavía están batallando con tantas cosas, etcétera, etcétera. Y usted está aquí y usted dice, si Dios va a hacer algo, lo hace con el que está al frente, al lado, conmigo o no. Yo aquí estoy a ver si Dios tiene misericordia de mí. Pero yo quiero que tú entiendas que esa no es la verdad de Dios. La verdad de Dios no es lo que dice el diablo. No es aún lo que dice tu sentimiento. La verdad de Dios es lo que Dios ha dicho y establecido. Y yo te voy a decir lo que Dios ha dicho. Que tú y yo somos miembros de su iglesia, de su cuerpo. Y Él tiene un cuerpo que Él llama la iglesia. Y el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Colosa, él dijo que Dios reunió todas las cosas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Él reunió todas las cosas para redimirlas, incluyendo a nosotros, los participantes de su gran salvación. ¿Qué significa todo eso? Significa simplemente que tú no oraste, pero yo oré, y el que está al lado tuyo sí oró. Por tanto, si tú y yo somos el mismo cuerpo, oramos. ¿Están aquí? Que el diablo te confundió a ti, pero tal vez a mí no me confundió. Hoy, tal vez el día de mañana, tú eres el que está orando y tú eres el que no está confundido. Tal vez yo soy el que estoy confundido, pero como yo estoy en el mismo cuerpo que estás tú y tú y yo somos uno, el diablo no me puede decir a mí que yo estoy descalificado porque yo pertenezco a un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia del Señor Jesucristo, y la iglesia del Señor Jesucristo es triunfante. ¿Están aquí, familia? Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Tú no calificas porque tú no oraste ayer. Y tú le dices, no, cierto, yo no oré y tengo que orar y le pido perdón a Dios. Pero yo no oré, pero nosotros sí oramos. Yo pertenezco a un cuerpo, a una iglesia. ¿Están aquí? No, es que tú no sabes ni dónde tiene la nariz. Bueno, yo no, pero pertenezco a una iglesia que sí sabe dónde tiene la nariz y sabe lo que Dios está haciendo y hacia dónde vamos. Y yo creo y camino en el propósito de Dios. ¿Están aquí, familia? Lo que le estoy diciendo es que el Pentecostés hoy, el poder de Dios hoy que Él ha provisto, es para ti. Es para ti porque tú has puesto tu fe en Jesucristo. Y tú perteneces a esta iglesia triunfante, a esta iglesia gloriosa. Así que di conmigo, Satanás, ya no creo tus mentiras. Yo soy de Cristo. Soy parte de la iglesia triunfante de Jesús. Y heredero de cada promesa, incluyendo el poder del Espíritu Santo en mí. Amén. Entonces, ¿por qué yo les expliqué todo esto? Porque el enemigo es experto en mantenernos atrapados aquí. Yo estuve en una batalla grandísima, el pastor Daniel es testigo, y algunos que estuvieron orando bastante por mí, de que el enemigo vino y rasgó mi corazón, agarró una cicatriz de algo viejo de años y años y años atrás y me metió el dedo ahí en la llaga, y un sufrimiento terrible acerca de algo muy feo que
que yo tuve que sufrir. Y entonces, pero yo conozco que mi Dios no solo es mi Salvador, pero yo sé que Él pelea por mí y Él también es mi sanador y mi libertador. Y yo me levantaba y lo adoraba, y con esa fe y con ese conocimiento, y mi corazón sangrando, y Dios me dio una instrucción. Me dijo: escribe una carta y envíesela nuevamente a esa persona. Y yo me senté, yo hice la carta y la envié a esa persona, y mi corazón inmediatamente fue liberado y comenzó a sanar rápidamente. Después el Espíritu Santo me dijo: fue una gran trampa del diablo para mantenerte atrapado en el pasado, para que tú no vivas mi presente que yo tengo contigo. Porque mi presente contigo está aquí en Pentecostés. Está aquí. Este es tu tiempo de alineamiento para que camines en mi poder y en mi nombre puedas manifestar mi gloria. Y no solo yo, toda la iglesia de Cristo podamos ver señales y prodigios, milagros y sanidades y lo sobrenatural, porque hay poder en el Espíritu de Dios. Amén. Entonces usted dice: no, pero ya yo tengo el Espíritu de Dios. Sí, usted tiene el Espíritu de Dios. La Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, en el Evangelio según San Juan, Él fue a donde los discípulos estaban en el aposento, en un aposento alto, cerradas las puertas con candado, llenos de temor de que los iban a ir a buscar y los iban a matar. Y Jesucristo traspasa la pared. Ustedes se acuerdan eso, ¿verdad? Traspasa la pared, entra y le dice: soy yo, tengan paz. Y sopla sobre ellos el Espíritu de Dios. Ellos reciben el Espíritu de Dios, y ahora el Espíritu de Dios no está sobre ellos, sino que mora en ellos. Pero viene el Señor y les dice: pero espérense aquí, porque es necesario que la promesa del Padre se cumpla. Es necesario que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes con poder, y ustedes sean empoderados con el bautismo del Espíritu Santo. Porque Lucas 3:16 dice: Juan el Bautista dijo: yo no soy, pero viene uno detrás de mí que es mayor que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay poder en el bautismo del Espíritu de Dios, y es una experiencia diferente a la salvación. Si usted viene de una iglesia donde le dijeron: no, cuando usted oró los 60 segundos, la oración de salvación, ahí sucedió todo y ya usted está lleno, limpio, santificado, todo eso, le vendieron una idea incorrecta, porque ese es solo el comienzo de esta jornada con el Espíritu Santo, donde Él nos va sanando, liberando y nos empodera para que podamos vivir esa vida abundante que Él nos ha llamado a vivir. Amén. Entonces, teniendo ese entendimiento, yo quiero que usted, vamos a Hechos 2, versículo 1 al 4, y vamos a leer eso que está ahí. Porque teniendo ese entendimiento, el cual yo lo recibí claramente, el Señor quiere arrancarte de cualquier lugar que tú estés estancado. Si tú estás sufriendo con situaciones del pasado, todavía tu alma está herida, sufrimientos, problemas, traumas, victimizaciones del pasado. Si tú todavía estás bajo el yugo de pecados, de perversiones sexuales, de cadenas de pecado, si tú todavía estás en el lugar donde físicamente no estás sanado, hoy el Señor quiere ponerte al día, como dicen. Cuando alguien está atrasado le dicen: póngase al día, ¿verdad? Entonces hoy el Espíritu de Dios quiere ponerte al día, porque aquí es donde debes de estar. Aquí es donde debes de estar, Iglesia Linaje Real. Debes de estar aquí conociendo que tu Dios
es Salvador, pero también pelea por ti, también es tu libertador, es tu sanador, y debes de estar aquí sano y listo y deseoso y lleno de fe para ser empoderado por el Espíritu de Dios. Aquí te quiere Dios. Y si no entras aquí, entonces te sales del tiempo de Dios, y Dios no quiere que vivas fuera del tiempo de Él. Amén. Entonces Él quiere hoy, ya lo está haciendo, diga conmigo, ya lo está haciendo. Él quiere hacer una obra poderosa en ti. Dice Hechos 2:1, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Quiero decirle que aquí cuando estábamos alabando, ahí aquí estaba el Espíritu de Dios llenando esta casa. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, todos. Y todos. Todo es todo. Y el primer poder que recibió el pueblo fue el poder sobrenatural de la palabra. Fue el primer Pentecostés. Y si usted, no hay poder del Espíritu Santo si primero usted no decide recibir el Pentecostés de la palabra. El Pentecostés de la palabra es siempre primero, para que después podamos recibir el Pentecostés del Espíritu Santo, que es el poder. Entonces dice, y fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba que hablasen, me imagino. Les daba la capacidad o les daba que hablasen. Eso quiere decir que una de las señales de que usted ha sido lleno del Espíritu de Dios es que usted comienza a alabar a Dios en lenguas angelicales o comienza a hablar en otros idiomas. Yo le pido al Señor que me bautice, que me dé un download, estoy hablándole en inglés ahorita, una descarga desde el cielo para hablar portugués. Eu quero falar portugués, pero todo. Quiero que me lo descargue el Espíritu de Dios completamente. Ahora, él dice aquí que ellos hablaban en otros idiomas como el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Entonces quiere decir que no era lo que yo quería, no es lo que uno quiera, es lo que Él quiera, ¿verdad? A veces yo he hablado en lenguas, en lenguas del Medio Oriente, en lenguas árabes he estado alabando y edificando al Señor, y han venido cristianos árabes y me han dicho, tú estás alabando al Señor en árabe. Hay personas que me han dicho, tú has estado hablando lenguas nativas de aquí, nativoamericanas, indias, y etcétera, etcétera. Entonces, el mismo Espíritu nos da que hablase. Entonces, pero bueno, ¿en qué me ayuda eso a mí? Las lenguas Dios las diseñó que fueran una señal del bautismo del Espíritu Santo en tu vida, porque ellas son poder de Dios. El Espíritu de Dios fluyendo en ti te está llevando a un nivel donde tú estás confiándole al Señor tu lengua, que es lo más difícil de controlar. Tú puedes controlar tus pies y aún tu mano, pero la lengua, en un abrir y cerrar de ojos, así te despista en un segundo y dijiste lo que... perdóname, amor, dije, no, ya no voy a hablar. Para el sofá, ya usted sabe que es automáticamente para el sofá. Dice, ay, Dios mío, yo me había propuesto y en un segundo. Entonces viene el Señor de todas las cosas, dice el apóstol Santiago, de todas las cosas, dice el capítulo 3, tú puedes dominar cualquier cosa menos tu lengua. Y cuando el Espíritu de Dios viene y te llena, entonces la señal que estás lleno de Él es que lo que tú no puedes dominar, el Espíritu de Dios toma control de Él, que es tu lengua. Y tú dices, wow, ahora sí estoy en las manos de Dios en una manera extraordinaria y poderosa, porque lo que yo ni nadie podía tomar las riendas, el Espíritu de Dios las ha tomado.
que es mi lengua. ¿Están aquí, familia? Entonces Dios no es caprichoso, Dios tiene una razón y un sentido para todo. Pero cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, eso es una puerta que activa los dones que Dios ha puesto en su vida de una manera extraordinaria. Pero se abre tu experiencia de salvación y la verdad de Dios. Tu mundo cambia. Es como que tú entras a una dimensión que tú no sabías que existía, pero existe, de la presencia del Espíritu de Dios. Y tú puedes ver y puedes entender muchas cosas que antes no veías ni entendías por el Espíritu de Dios. Tenemos que querer y tenemos que anhelar y desear el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo o Pentecostés es la provisión del poder del Espíritu de Dios. Tú y yo ya tenemos la autoridad en Cristo. Somos hijos, hemos sido justificados, se nos ha dado el nombre del Señor Jesucristo. Somos como los policías cuando están uniformados, tienen la chapa y todo eso. Ellos cargan con la autoridad. Si usted ve un policía y usted lo ve como policía, el policía le dice, deténgase. Y usted sabe que él está hablando con autoridad que tiene. Pero como vemos tantos videos ahí, en YouTube y en todos los lugares, la gente que no se detiene, en base le quiere venir hasta encima. Entonces la chapa le da autoridad, pero el arma le da poder. ¿Me están siguiendo? Entonces viene la persona, no, detente, y se sigue deteniendo. Le dice, detente. No, yo escuché otra cosa. No. Sí, ya me detuve. Porque ahora pasamos de autoridad a poder. Y el Espíritu de Dios quiere llenarte de poder, para que entonces cuando tú estés allá afuera testificando, no te llenes de miedo, no te llenes de dudas, o cuando el diablo venga a querer atacarte a ti o a tu familia, o robarte tu futuro, o querer hacer cualquier cosa, y tú le digas no, en el nombre de Jesús no, usando la chapa, entonces el diablo diga, ¿qué? Olvídate, yo soy el Goliat que vengo a cortarte la cabeza. Tú sacas el arma y tú dices, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo, te vas. No, pues yo no, pero no te enojes. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Hay poder. Hay un poder que Dios nos quiere dar, y es esa provisión de poder, que primero fue la provisión del poder sobrenatural de su palabra, y ahora la provisión del poder sobrenatural de su espíritu. Recuerdo una vez que estaba en un hotel en Dallas, Texas, y desde que entré en el cuarto se me olvidó orar, porque yo tengo la costumbre de orar y echar fuera cualquier cosa que haya en ese cuarto de hotel. Y entonces me acuesto ahí y vino una sombra oscura y empezó a ponerme pensamientos sucios en mi mente. Y yo hice, y me paré y le dije, en el nombre de Jesús te vas. Y me volví a acostar y me paro de nuevo, en el nombre de Jesús te vas. Y no se quería ir. Entonces dije yo, ¿no te quieres ir? No hay problema. Agarré mi teléfono, puse una adoración, empecé a adorar a Dios. Señor, te exalto. Señor, tú eres grande, tú eres el Rey de gloria, Señor del cielo. No hay nadie como tú. Empezó a adorar. Rabo, Corabri, Saramba, Satai. Jesús, Basitarama, Crobosiama. Adiós, pero ¿dónde estoy? No, vente. Porque ahora vamos a adorar. Aquí vamos a levantar un altar. Y aquí vamos a manifestar el poder de Dios. Ahora ven para que te aguante. Pero no quiso venir, porque los demonios son rebeldes y no obedecen. Pero yo lo mandé a traer. Le dije, vente para acá, no te vayas tan rápido, porque ya me quitaste el sueño. Ahora vamos a adorar a Dios y vamos a entrar en el poder del Espíritu de Dios. ¿Están aquí? Pero ese diablo malvado, como es desobediente, no regresó, pero yo quería que regresara para que lo quemara el poder del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie conmigo.